Dumouriez enarbola por fin el estandarte de la rebelión y amenaza con ir hacia París para sepultar la libertad bajo sus ruinas, y declara que quiere proteger a los enemigos de la libertad que la Convención alberga en su seno contra los diputados ligados a la causa del pueblo, a quienes también llama anarquistas y agitadores. Y no disimula el proyecto de restablecer la monarquía. Después de haber hecho degollar a una parte del ejército, engaña a la otra y después de haberla calumniado sin que sepa nada, trata de corromperla. Está orgulloso del éxito de sus traiciones, saciado con los tesoros que ha obtenido en Holanda, en Bélgica y en las arcas nacionales, de las que se ha apoderado. Fortalecido por su alianza con nuestros enemigos, a quienes ha entregado nuestros almacenes, fortalecido por el apoyo de los belgas, a quienes ha armado en contra nuestra, trata de desalentar a la nación, se esfuerza por deshonrar al pueblo francés y a nuestros bravos defensores ante los ojos de los pueblos extranjeros, y nos anuncia orgullosamente que no nos queda ningún recurso. En sus cartas oficiales a Bernonville se refiere con cierto insolente júbilo a los disturbios que están a punto de estallar entre nosotros. Predice nuevos disturbios, nos muestra las manifestaciones contrarrevolucionarias de los departamentos del norte, del Paso, de Calais y de la Somme. Declara textualmente que no podremos hacer frente a nuestros enemigos extranjeros porque nos veremos obligados a emplear nuestras fuerzas para reprimir a los del interior. Al mismo tiempo nos muestra indefensas todas nuestras plazas y se atreve a declarar que no nos queda otro partido que pedir la paz y transigir con los déspotas. Más aún, él mismo se atreve a ofrecerse como mediador. Tal era el culpable secreto de la conspiración tramada desde hace tanto tiempo contra nuestra libertad. El jefe de la facción lo ha revelado cuando ha creído llegado el momento de poderla ejecutar con éxito. En efecto, todo parecía dispuesto para favorecerla. La facción había nombrado expresamente un ministro de la guerra atrevido e hipócrita para los grandes acontecimientos que estaban a punto de producirse. En poco tiempo, este ministro purgó las oficinas de la guerra, las guarniciones y el ejército de todos los agentes y de todos los jefes patriotas, los reemplazó con hombres más que sospechosos y dejó desguarnecidas y sin municiones nuestras plazas fuertes. Se recordará la audacia con que engañaba a la Convención Nacional acerca del estado de nuestros asuntos en Bélgica, cuando ya las traiciones de los generales los habían perdido, y el modo como fueron desmentidas por los comisarios de la Asamblea las falsas noticias que daba. Los demás generales se encontraban implicados en este vasto plan de conspiraciones, y para mejor asegurar su éxito, el ministro colmó sus atentados haciendo suspender la fabricación de armas en todas nuestras manufacturas. Al mismo tiempo se provocaban disturbios en una gran parte de Francia, especialmente en nuestros departamentos marítimos. Los aristócratas sublevados reclutaron grandes ejércitos bien aprovisionados que saquearon algunas ciudades y degollaron a infinidad de patriotas, y nadie pensó en reprimir aquella conspiración preparada desde hacía 4 meses, y ni el ministro ni el Comité de Defensa General, en su mayor parte compuesto por la facción que ahora denuncio, avisaron a la Asamblea ni a la Nación. Por fin, el ministro de la Guerra nombra un general para mandar a los patriotas, y este general, Marcé, resulta ser un traidor que entrega nuestra artillería a los rebeldes y conduce a la degollina a los defensores de la libertad. Nombra por todas partes oficiales igualmente pérfidos, los Vietinghoff, los Hermigny, los Ligonier. Sobre todo, manifiesta en sus elecciones una singular predilección por los extranjeros, por los súbditos de los déspotas, nuestros enemigos, y algunas veces incluso por los familiares de nuestros tiranos. Gracias a sus maquinaciones criminales, los disturbios se prolongan y la victoria cuesta mucha sangre a los republicanos. Se nos llega a decir que la calma podrá restablecerse dentro de 6 semanas o de 2 meses.
2 meses de guerra civil y de asesinatos de los más fervorosos patriotas, cuando el infame Dumouriez conspiraba en contra nuestra en Bélgica con los déspotas de Europa y con todos los enemigos del interior. Dumouriez, que nos anunciaba con insolente satisfacción que cuando pasase el equinoccio nuestros departamentos marítimos serían invadidos por los ingleses. Animados por tantos atentados, los monárquicos levantaban orgullosamente la cabeza por todas partes y se atrevían a amenazar a los amigos de la libertad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no iban a contar con la influencia que ejercía la facción en el seno de la Convención Nacional? ¿No era ella acaso quien desde hacía largo tiempo corrompía el espíritu cívico en los departamentos sublevados? Y las masacres de Bretaña y el fanatismo monárquico y religioso que enajenaba a los campesinos, ¿no eran acaso dignos frutos de los escritos emponzoñados con que la facción había sembrado la superficie de esta importante región, de la pérfida correspondencia de los diputados que seguían su bandera y, en fin, de las persecuciones seguidas contra todos los verdaderos republicanos? ¿No era ella acaso quien cada día trataba de hastiar al pueblo de la Revolución, agravando su miseria, quien rechazaba todas las medidas necesarias para reprimir el abuso de las especulaciones, para garantizar la subsistencia pública y para frenar los excesos de los monopolios? ¿No era ella acaso quien ponía y quitaba a los ministros, quien protegía todos sus crímenes y multiplicaba el número de conspiradores, favoreciendo su impunidad? ¿No era ella acaso quien, en lugar de las leyes bienhechoras que pedían las necesidades de la patria, solo nos proporcionaba protestas, libelos y crímenes? Pero su audacia aumentó especialmente cuando la conspiración estuvo a punto de estallar. Con qué alevosía lo desorganizaron todo y aleccionaron a los desorganizadores. Con qué infame crueldad trataron de fomentar en París algunos pequeños movimientos aristocráticos para dar al traidor Dumouriez un pretexto para marchar contra esta ciudad, imputándoselos acto seguido a los patriotas, cuyo celo los había rehuido constantemente. Qué espantoso partido quisieron sacar del levantamiento, estimulado por ellos mismos, que se produjo entre algunos especieros, y el execrable Dumouriez, en su carta del 12 de marzo a la Convención, transformó la venta ilegal y falseada de las mercancías de algunos comerciantes y de algunos monopolistas en escenas sangrientas, de donde concluyó que tenía que declarar la guerra contra París y contra los patriotas. La facción había denunciado como agitadores a los diputados patriotas que activaron la condenación del tirano. Dumouriez declara que quiere emplear en avallazarlos la mitad de su ejército. La facción había clamado contra los tribunos, es decir, contra la parte del pueblo que podía asistir a las sesiones de la Asamblea Representativa, había protestado solemnemente porque no era libre cuando el tirano fue condenado. Dumouriez amenaza a los tribunos y promete ir muy pronto a liberar de su influencia a la facción que había querido salvar al tirano, a la que llama la parte sana de la Convención Nacional. Proclama sus principios, consagra sus calumnias, declara la guerra a sus adversarios, redacta en forma de manifiestos contra la República los diarios de los cronistas, de los Brissot, de los Borsas, de los Rabaut, de los Gensonne, Bergniaud, Guadet, etc. Quiere ser, como ellos, según dice, el restaurador del orden público, el azote de la anarquía, el libertador de su país, en fin. Declara orgullosamente que quiere volver a dar un rey a Francia. ¿Cuál era el rey que quería darnos? Poco importa, sin duda, a los republicanos que los detestan a todos igualmente, pero este rey debía ser evidentemente algún vástago de la familia de nuestros tiranos, pues entre los generales del ejército de Bélgica podemos ver a Valence, el amigo de Dumouriez, Valence, yerno de Sillery, el confidente íntimo del antiguo duque de Orleans, Sillery, el antiguo conde de Genlis. Este solo nombre lo dice todo. Podemos ver al antiguo duque de Chartres,
elevado al mando de los ejércitos a una edad en que los ciudadanos son apenas dignos de ser soldados. Podemos ver en el campo de Dumouriez a la hermana de este joven general con la antigua duquesa de Genlis, la más intrigante de las mujeres de la antigua corte, a pesar de sus libros sobre la educación. Podemos ver al victorioso Dumouriez a los pies de la hermana en una actitud respetuosa ante el hermano. Vemos acto seguido al hijo de Orleans escribir como Dumouriez. Le vemos huir precipitadamente con Dumouriez, con Valens, y ya no necesitamos saber más para conocer a la facción entera. Adivinamos la profunda perfidia de los conspiradores. ¿Quiénes? Para ocultar sus complots, tras un velo impenetrable, simularon querer expulsar a los individuos de la antigua familia real cuando nadie en Francia veía motivos para esta imprevista proposición. En una época en la que los patriotas de buena fe creían negar, si los desterraban, los principios y la integridad de la representación nacional. Ahora advierto que pidieron la expulsión de todos los Borbones para aplazar la condena de la monarquía en la persona de Luis XVI, y que, después del castigo del tirano, olvidaron o incluso rechazaron esta medida cuando la aristocracia enarboló el estandarte de la sublevación para restablecer la monarquía. Los amigos y los cómplices de Dumouriez, miembros del Comité de Defensa General, conocían sin duda estos secretos mejor que nadie, pero contaban con el éxito de su criminal empresa y tuvieron ante todo que disculpar la insolente carta del 12 de marzo a la Convención con el pretexto de que el general estaba irritado por las denuncias de que había sido objeto en las sociedades populares. Después procuraron desviar las acusaciones que tanto temían, apresurándose a repetir sus habituales protestas contra los diputados patriotas, contra los jacobinos, etcétera, etcétera. Perniaud trataría de demostrar que las opiniones políticas de Dumouriez eran indiferentes y que estaba interesado en la causa de la revolución. Gensonné se indignaría por los calificativos dados a Dumouriez y alabaría desvergonzadamente su civismo, sus servicios y su genio. Se ha demostrado que Gensonné mantenía todos los días correspondencia con Dumouriez, y Gensonné quería hacerse cargo del papel de mediador entre los miembros de la convención presentes en el comité y su corresponsal y amigo Dumouriez. Pétion defendería calurosamente la causa de Miranda, y cuando yo denuncié a este general y a Stiengel y a Lanoue, se levantaría encolerizado gritando que siempre se denunciaba sin pruebas. Y habían levantado el sitio de Maastricht, habían traicionado al ejército en Aix-la-Chapelle y habían entregado Bélgica a nuestros enemigos. Y en aquel momento se deliberaba sobre la rebelión manifiesta de Dumouriez. El mismo día, Brissot, como única medida de salvación pública, declaraba que la Convención Nacional había perdido la confianza pública y que su único deber consistía en redactar lo antes posible la Constitución y disolverse. Después propondría al Comité de Defensa General que se pusiera de acuerdo sobre los diversos artículos de la Constitución que pudieran dividir las opiniones y que la hiciera adoptar acto seguido y sin obstáculos por la Convención, con objeto, según dijo, de evitar debates ruidosos. Acto seguido, los jefes de la facción se negaron a discutir la conducta de Dumouriez y, en cambio, propusieron una reconciliación entre sus amigos y sus adversarios y, con el pretexto de explicarse, reanudaron todas las calumnias con las que tantas veces habían ensuciado la tribuna y los papeles públicos.
Después, los ministros anunciarían ante el comité noticias y medidas imaginarias concertadas previamente con los jefes de la facción. El ministro de la guerra clamaría contra la insubordinación de los soldados sin querer reconocer la traición de los generales. Propondría medidas rigurosas contra aquellos que murmurasen de los generales, citaría como prueba de su republicanismo la famosa herida de Valence, elogiaría el sistema defensivo y garantizaría la neutralidad de Saboya y del condado de Niza, como si estos dos departamentos franceses fuesen para nosotros regiones extranjeras. Después, prepararía una última traición y profetizaría la retirada de Custine. Repitió todos los lugares comunes de Dumouriez acerca de la indiferencia de los belgas hacia la Revolución Francesa y fuimos testigos de la unánime aprobación del comité a todas estas consideraciones. Recuerdo especialmente las palabras de Brissot acerca de esta cuestión. Declaró que podíamos considerarnos felices de que el espíritu público de los belgas dejase de ser francés, porque renunciando a Bélgica podríamos obtener con mayor facilidad la paz de las potencias enemigas. Brissot fue siempre el más audaz de los conspiradores cuando se trataba de plantear las ideas de transacción claramente propuestas por Dumouriez. Cuando se discutió el problema de Luis XVI, se atrevió a pedir que fuese aplazada la ejecución del decreto por el que se le condenaba hasta que conociéramos la opinión de las potencias extranjeras acerca de este juicio. Él fue quien nos amenazó con la cólera de los reyes de Europa si nos atrevíamos a pronunciar la pena de muerte contra el tirano. Brissot. ¿Cuántas cosas podría contar acerca de él y acerca de la facción de la que es jefe? Finalmente, el Comité de Defensa General se dedicó a retrasar constantemente toda medida necesaria para la salvación pública, con objeto de dar tiempo a Dumouriez para ejecutar sin obstáculo sus detestables proyectos. Acto seguido, fue reestructurado y contó con 25 miembros, todos ellos adictos a su causa, a excepción de 5 o 6 patriotas, a quienes dio entrada en él por una especie de compromiso con objeto de tranquilizar a los amigos de la libertad y con objeto de utilizar esos nombres que inspiraban confianza para ocultar sus maquinaciones. Por eso, escribía Dumouriez que este comité estaba bien compuesto a excepción de 7 u 8 miembros. Indignado por tantas maniobras y reconociendo el motivo que había guiado a los intrigantes al escogerme, declaré sin rodeos en la Convención Nacional que el comité no era sino el consejo de Dumouriez y que al no poder luchar contra la mayoría, dimitía públicamente. Tuvimos que permanecer cruzados de brazos cuando la Convención, actuando bajo la misma influencia, envió a Dumouriez 5 comisarios cuya detención estaba prevista de antemano. Bernouville, detenido por su cómplice. ¿Qué se puede decir de la burda comedia de esta ayuda de campo que 2 días antes se presentaba ante la Asamblea Nacional y contaba que había recibido un sablazo de un esbirro de Dumouriez? ¿Qué se puede decir de la aún más burda bufonada de Dumouriez cuando se quejaba de que su confidente Bernouville había ido a asesinarle en medio de su ejército para declarar a continuación orgullosamente que respondía de él porque era su amigo? ¿Hemos conocido desde entonces alguna medida decisiva para la salvación de la patria? No, porque la influencia de la facción las ha dirigido todas. Han sido arrestados algunos individuos, se han sellado sus documentos, pero después de que fueran debidamente advertidos y de que algunos de ellos, como Sillery o de Orleans, invocaran por sí mismos esta formalidad, Bon, Carrère, Laclos, Sauvin y otros igualmente sospechosos han sido puestos en libertad inmediatamente después de ser detenidos. Todos los Borbones han sido hechos rehenes, pero hubiera sido necesario poner a los procesados en manos de la justicia, hacerlos rehenes
y enviarlos a los confines de la República equivalía a sustraerlos al poder de la ley y de la autoridad revolucionaria que tanto temen los conspiradores.